Conserje rescató a una niña de un auto en llamas. Lo que hizo el padre del multimillonario después te sorprenderá. Las llamas devoraban el Mercedes negro como si fuera papel. El metal crujía, el humo negro subía en espirales hacia el cielo del atardecer. Y dentro del auto, atrapada en el asiento trasero, una niña de 7 años gritaba con terror puro en sus pulmones. Los transeúntes se quedaban paralizados, sacando sus teléfonos para grabar en lugar de actuar, mientras el fuego crecía salvaje y hambriento. Pero entonces, rompiendo el círculo de cobardes, apareció él, Manuel Cordero, conserje de 52 años, con uniforme gastado y manos en calleces por 30 años de limpiar los pisos que otros pisaban sin mirar. No pensó, no calculó, simplemente arrancó su camisa, la envolvió alrededor de su brazo, rompió la ventana trasera con el puño desnudo y metió la mano entre las llamas para desabrochar el cinturón de seguridad que mantenía a la niña prisionera de la muerte. El vidrio le cortó la piel, el fuego le quemó el brazo, pero sacó a la pequeña Sofía del infierno justo 3 segundos antes de que el tanque de gasolina explotara. Y mientras caían juntos sobre el pavimento, cubiertos de ceniza y sangre, Manuel no sabía que acababa de salvar a la única hija del hombre más poderoso de 3 continentes. Ni que ese acto de heroísmo puro cambiaría su vida de formas que ninguna lotería podría igualar. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Los paramédicos llegaron 4 minutos después. Manuel estaba sentado en la acera, sosteniéndose el brazo quemado, mientras Sofía se aferraba a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. La niña tenía hollín en la cara. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas, pero estaba viva, completa, respirando. «No me dejes», sollozaba Sofía, sus pequeñas manos agarrando la camisa rota de Manuel. «No voy a ningún lado, mi niña», respondió él con voz ronca, ignorando el dolor que le trepaba por el brazo como hormigas de fuego. Los paramédicos intentaron separarlos para revisar a Sofía, pero ella gritó con tal pánico que tuvieron que dejar que Manuel subiera con ella a la ambulancia. «Eres muy valiente, ¿sabías?», le dijo Manuel mientras el vehículo avanzaba con las sirenas aullando. Sofía negó con la cabeza. «Tenía mucho miedo». «El miedo no significa que no seas valiente», explicó Manuel, limpiándole las lágrimas con su mano sana. «Significa que eres humana. La valentía es seguir adelante a pesar del miedo, y tú lo hiciste. Sobreviviste. Sobreviviste». En el hospital, el caos los recibió. Doctores, enfermeras, administradores, todos corriendo de un lado a otro. Le curaron las quemaduras a Manuel, le vendaron la mano lacerada por el vidrio, le dieron antibióticos y analgésicos. Pero él no se movió del lado de Sofía. «¿Dónde están tus papás?», preguntó una enfermera a la niña. Sofía miró hacia la puerta con ojos esperanzados. «Mi papá estaba en una reunión. Mamá estaba manejando». El silencio cayó como una losa. «¿Tu mamá estaba en el auto contigo?». Sofía asintió, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. «El otro carro nos chocó, y después todo era fuego. Mamá no se movía». Manuel cerró los ojos, el pecho apretado. Había estado tan concentrado en salvar a la niña que no había visto si había alguien más en el auto. Los reportes llegaron media hora después. La conductora, identificada como Isabela Navarro de Salazar, había muerto en el impacto inicial. El otro conductor, borracho a las 5 de la tarde, había huido de la escena y fue arrestado 3 kilómetros adelante. Y la niña que Manuel había salvado era Sofía Salazar Navarro, hija única de Rodrigo Salazar, CEO de Salazar Industries, el conglomerado más grande de América Latina.
Rodrigo Salazar estaba en una videoconferencia con ejecutivos de Tokio cuando su teléfono personal vibró con la llamada que destroza mundos. Contestó con irritación, listo para despedir a quien fuera que se atreviera a interrumpirlo. Pero cuando escuchó la voz de su asistente personal, temblando, diciendo las palabras accidente, Isabela y hospital, el mundo se detuvo. Llegó al hospital en 17 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad, con 3 autos de seguridad siguiéndolo. Su traje Armani de $5,000 estaba arrugado por las manos que no dejaban de temblar. Su cabello, normalmente peinado con precisión militar, estaba revuelto por haberse pasado las manos por él una y otra vez. Cuando entró a la sala de emergencias, lo primero que vio fue a su hija, viva, sentada en una camilla, con una manta térmica sobre los hombros, sosteniendo la mano de un hombre que Rodrigo nunca había visto en su vida. Un hombre con uniforme de conserje, el brazo vendado, hollín en la cara. ¡Sofía! El grito de Rodrigo resonó en toda la sala. La niña levantó la vista y al ver a su padre, comenzó a llorar de nuevo. ¡Papá! Rodrigo corrió hacia ella, la levantó en sus brazos y la apretó tan fuerte que temió lastimarla, pero no podía soltarla. Sollozaba sin control, sin importarle quién lo viera, sin importarle que el CEO más poderoso de 3 continentes estuviera llorando como un niño. Estás bien, gracias a Dios estás bien. Manuel me salvó, dijo Sofía entre sollozos. Rompió la ventana y me sacó antes de que todo explotara. Rodrigo levantó la mirada hacia el hombre del uniforme de conserje. Sus ojos, normalmente duros como diamantes en las juntas de negocios, estaban rojos e hinchados. ¿Usted la sacó del auto? Manuel asintió modestamente. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, señor. Eso no es cierto, dijo Rodrigo con voz ronca. Había 50 personas ahí. Ninguna hizo nada, solo usted. Se acercó a Manuel y, ante la mirada atónita de doctores y enfermeras, el multimillonario Rodrigo Salazar se arrodilló frente al conserje. No tengo palabras para agradecerle. Me devolvió lo único en este mundo que importa. Manuel, incómodo con tanta atención, ayudó a Rodrigo a levantarse. No necesita agradecerme, señor. Solo cuide de ella. Es una niña muy especial. Pero Rodrigo Salazar no era un hombre acostumbrado a quedarse con deudas, y esta era una deuda que pagaría, sin importar el costo. 3 días después del accidente, Manuel regresó a su vida normal, o intentó hacerlo. Vivía en un departamento de 2 habitaciones en el lado oeste de la ciudad, un edificio viejo con paredes delgadas donde podías escuchar las discusiones de los vecinos y el llanto de los bebés a todas horas. Trabajaba como conserje en un edificio de oficinas corporativas, limpiando desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde por un salario que apenas cubría el alquiler y la comida. No tenía esposa, no tenía hijos, su familia era su hermana menor, Lucía, que vivía con él y estudiaba enfermería en una universidad pública mientras trabajaba de mesera por las noches. La mañana después de volver al trabajo, Manuel estaba trapeando el lobby cuando su supervisor, un tipo grasoso llamado Héctor, lo llamó a su oficina. «Cordero, tienes visita». Manuel frunció el ceño. Nadie lo visitaba en el trabajo. Dejó el trapeador y caminó hacia la entrada. Afuera, estacionado frente al edificio como un sueño imposible, había un Rolls-Royce Phantom plateado, y junto a él, un hombre con traje de 3 piezas que claramente costaba más que todo lo que Manuel poseía. ¿Señor Manuel Cordero? Sí, soy yo. Soy Javier Mendoza, asistente personal del señor Rodrigo Salazar. Mi jefe desea verlo. Manuel parpadeó. ¿Ahora? Ahora. 5 minutos después, Manuel estaba sentado en el asiento trasero del auto más lujoso que jamás hubiera visto, mientras la ciudad pasaba por las ventanas tintadas. No hablaron durante el viaje. Manuel estaba demasiado nervioso y Javier demasiado profesional. Llegaron a un edificio de oficinas de 60 pisos que dominaba el horizonte como un titán de acero y cristal. El nombre, Salazar Industries, brillaba en letras doradas de 3 metros de altura.
El ascensor privado los llevó directamente al piso 60. Cuando las puertas se abrieron, Manuel entró en un mundo diferente. El piso de mármol italiano brillaba como un espejo. Las obras de arte en las paredes valían millones, y al fondo, detrás de un escritorio de ébano que parecía salido de una película, estaba Rodrigo Salazar. Se veía diferente que en el hospital, compuesto, poderoso, el cabello perfectamente peinado, el traje sin una arruga, los ojos agudos y calculadores. Pero cuando vio a Manuel, algo suave cruzó su expresión. «Señor Cordero, gracias por venir». No sabía que tenía opción, bromeó Manuel nerviosamente. Rodrigo sonrió levemente. «Siempre hay opción, pero me alegra que eligiera venir. Siéntese, por favor». Manuel se sentó en una silla que probablemente costaba más que su salario de un año. «¿Cómo está Sofía?», preguntó lo primero que vino a su mente. El rostro de Rodrigo se suavizó aún más. «Está procesando. El funeral de su madre es mañana, pero físicamente está bien. Gracias a usted. Me alegra saberlo». Rodrigo se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Señor Cordero, usted salvó la vida de mi hija. Arriesgó la suya sin pensarlo 2 veces. Tengo amigos, socios de negocios, gente que me debe millones, y ninguno de ellos habría hecho lo que usted hizo. Así que quiero pagarle». Manuel negó con la cabeza inmediatamente. «No quiero dinero, señor Salazar. No lo hice por eso». Rodrigo sonrió levemente. «Siempre hay opción, pero me alegra que eligiera venir. Siéntese, por favor». Manuel se sentó en una silla que probablemente costaba más que su salario de un año. «¿Cómo está Sofía?», preguntó lo primero que vino a su mente. El rostro de Rodrigo se suavizó aún más. «Está procesando. El funeral de su madre es mañana, pero físicamente está bien. Gracias a usted. Me alegra saberlo». Rodrigo se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Señor Cordero, usted salvó la vida de mi hija. Arriesgó la suya sin pensarlo 2 veces. Tengo amigos, socios de negocios, gente que me debe millones, y ninguno de ellos habría hecho lo que usted hizo. Así que quiero pagarle». Manuel negó con la cabeza inmediatamente. «No quiero dinero, señor Salazar. No lo hice por eso». Lo sé, y eso es exactamente por lo que quiero ayudarlo. Porque no lo pide, porque es genuino. Rodrigo sacó un sobre del cajón y lo deslizó sobre el escritorio. «Hay $1.000.000 ahí. Es solo el comienzo». Manuel miró el sobre como si fuera una serpiente. «Señor Salazar, yo no puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» Porque no está bien. Yo solo hice lo correcto». Rodrigo se recostó en su silla, estudiando a Manuel con una intensidad que hacía que la gente confesara secretos en salas de juntas. «¿Sabe cuánto gano en un día, señor Cordero?». Manuel negó con la cabeza. «Más de lo que usted ganará en toda su vida. Y sin embargo, usted tiene algo que yo no puedo comprar. Integridad, valentía, un corazón que ve una niña en peligro y actúa sin calcular el costo. Ese $1.000.000 no es un pago, es un reconocimiento. Y si no lo acepta, lo voy a tomar como un insulto personal». Manuel tragó saliva. Pensó en Lucía, trabajando dobles turnos para pagar la universidad. Pensó en el departamento con goteras y las facturas médicas que todavía estaba pagando de cuando su hermana había estado enferma el año pasado. «Está bien», dijo finalmente, «lo acepto, pero solo porque tengo una hermana que lo necesita más que yo». Rodrigo sonrió. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted, pero no he terminado». Lo que Rodrigo Salazar no le dijo a Manuel ese día era que su padre, Eduardo Salazar, fundador del Imperio Salazar, había insistido en conocerlo. Eduardo Salazar era una leyenda. A sus 82 años seguía siendo el presidente del consejo directivo, el patriarca de una dinastía que había comenzado con una pequeña fábrica de textiles y se había convertido en un gigante multinacional. Era conocido por 3 cosas: su visión para los negocios, su despiadada eliminación de competidores y su absoluta devoción a su familia. Cuando se enteró de que su nieta había sobrevivido gracias a un conserje, Eduardo había hecho una sola pregunta: ¿qué clase de hombre es?
Y Rodrigo, después de investigar a Manuel durante 3 días, había respondido: el mejor tipo de hombre, el tipo que este mundo está olvidando. Eduardo había asentido: tráemelo, quiero darle las gracias personalmente. Así que una semana después del primer encuentro, Manuel recibió otra visita de Javier Mendoza. Esta vez, el Rolls-Royce lo llevó no a las oficinas corporativas, sino a una mansión en las afueras de la ciudad que parecía salida de una revista de arquitectura europea. La propiedad tenía 30 hectáreas de jardines perfectamente cuidados, una casa principal de estilo colonial con 25 habitaciones y vistas que quitaban el aliento. Manuel fue guiado a una biblioteca que tenía más libros que toda su escuela primaria. Y ahí, sentado en una silla de cuero junto a una chimenea crepitante, estaba Eduardo Salazar. Era un hombre pequeño, encorvado por los años, con cabello completamente blanco y manos marcadas por manchas de la edad. Pero sus ojos seguían siendo afilados como navajas, brillantes con una inteligencia que había construido un imperio. «Señor Cordero», dijo con voz que todavía llevaba autoridad, «siéntese conmigo». Manuel obedeció, sintiéndose completamente fuera de lugar. «Mi hijo me dice que usted salvó a mi nieta». «Sí, señor, pero cualquiera...» Eduardo levantó una mano, interrumpiéndolo. «Cualquiera no lo hizo. Usted sí. Y eso lo hace extraordinario». Se sirvió un whisky de una botella que probablemente costaba más que el auto de Manuel si hubiera tenido uno, y le ofreció uno. Manuel aceptó, aunque rara vez bebía. «¿Sabe algo de mi historia, señor Cordero?» Manuel negó con la cabeza. «Comencé con nada, menos que nada. Era hijo de un campesino que trabajaba en los campos de algodón por centavos al día. Viví en una choza de lámina hasta los 15 años. No tenía zapatos hasta los 12. Manuel escuchaba, sorprendido. Esto no era lo que esperaba escuchar del patriarca de una dinastía multimillonaria. Un día, cuando tenía 17 años, hubo un incendio en el pueblo. Una casa con una familia atrapada adentro. Todo el mundo miraba, gritando, pero nadie actuaba. Así que entré yo. Saqué al padre, luego a la madre, luego a los 3 niños. Me quemé las manos tan mal que todavía tengo las cicatrices. Eduardo extendió sus manos. Manuel pudo ver las marcas viejas, descoloridas pero evidentes. Ese padre que salvé era un empresario textil de la ciudad, y cuando se recuperó, vino a buscarme. Me dio trabajo en su fábrica, me enseñó el negocio, me adoptó como a un hijo, y cuando murió, me dejó todo. Así comenzó el Imperio Salazar. No con dinero, no con educación, sino con un acto de valentía. Eduardo se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Manuel. Usted me recuerda a mí mismo hace 60 años, y por eso no voy a darle dinero, voy a darle algo mejor, voy a darle una oportunidad. Manuel sintió que el corazón le latía más rápido. No entiendo, señor. Trabaje para mí. Pero no como conserje, como aprendiz. Quiero enseñarle todo lo que sé, cómo funciona este mundo, cómo se construye un negocio, cómo se protege a una familia. Y si resulta ser el hombre que creo que es, algún día tendrá su propio imperio. Manuel no podía respirar. Señor Salazar, yo solo tengo educación secundaria, no sé nada de negocios. Pero sabe lo que es correcto, sabe lo que es el coraje, y eso no se puede enseñar. Lo demás, sí. Eduardo extendió su mano, marcada y vieja, pero firme. ¿Qué dice, señor Cordero? ¿Acepta mi oferta? Manuel miró esa mano, pensó en Lucía, en las facturas, en los 30 años limpiando pisos. Pensó en Sofía, en cómo sus pequeñas manos se habían aferrado a él. Pensó en Isabela, la madre que nunca volvería a abrazar a su hija. Y supo que no podía desperdiciar esta oportunidad. No solo por él, sino por todos aquellos que dependían de él. Estrechó la mano de Eduardo. «Acepto, señor Salazar, y le prometo que no se arrepentirá». Eduardo sonrió,
y fue como ver el sol salir después de una tormenta. Ya lo sé, muchacho, ya lo sé. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Manuel. Eduardo lo tomó bajo su ala como había prometido y descubrió rápidamente que Manuel tenía algo que muchos MBAs de universidades caras no tenían: sentido común. Le enseñó a leer estados financieros, a entender el flujo de efectivo, a identificar oportunidades de inversión. Le mostró cómo negociar, cómo leer a las personas, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo o diciendo la verdad. Pero más importante, Eduardo le enseñó filosofía. Los negocios no son solo números, le decía, son personas. Y si tratas bien a las personas, los números se cuidan solos. Manuel absorbía todo como una esponja. Se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar, asistía a reuniones con Eduardo durante el día y por las noches leía libros que el viejo le recomendaba. Rodrigo observaba el progreso con una mezcla de asombro y respeto. Este hombre, que había sido conserje 6 meses antes, ahora participaba en discusiones estratégicas y hacía preguntas que los ejecutivos con doctorados no se atrevían a hacer. «Es extraordinario», le dijo Rodrigo a su padre una tarde. «Tiene instinto natural para esto». «Lo sé», respondió Eduardo con orgullo. «Me recuerda a mí a su edad, hambriento pero humilde, ambicioso pero ético». Pero no todo era trabajo. Sofía, quien había quedado devastada por la muerte de su madre, encontró en Manuel una presencia reconfortante. Los fines de semana, cuando Manuel venía a la mansión para sus lecciones con Eduardo, Sofía corría a recibirlo. «Manuel, ¿vas a quedarte a cenar?» «Si tu papá me invita», respondía él con una sonrisa. Y Rodrigo siempre invitaba, porque veía cómo su hija se iluminaba alrededor de Manuel, cómo volvía a sonreír, cómo volvía a ser niña en lugar de la criatura triste y asustada en la que se había convertido después del accidente. Una noche, después de la cena, Rodrigo y Manuel se quedaron en la terraza mientras Sofía dormía. «Ella lo quiere mucho», dijo Rodrigo, observando las luces de la ciudad abajo. «Y yo a ella», respondió Manuel honestamente. «Es una niña especial». «Lo es, y ha tenido que crecer demasiado rápido». Hubo un silencio cómodo. «Señor Salazar, ¿puedo preguntarle algo?» «Por favor, llámame Rodrigo». «Y sí». «¿Por qué hacen todo esto por mí? Salvé a Sofía, es verdad, pero todo esto, las lecciones, las oportunidades, la confianza, es más de lo que merezco». Rodrigo lo miró directamente. «Mi padre tiene 82 años. Está enfermo, aunque no lo admita. Y yo soy bueno en negocios, pero mi corazón está roto desde que perdí a Isabela. No puedo ser el hombre que era. Y necesito saber que cuando mi padre ya no esté, cuando yo no pueda sostener este imperio solo, habrá alguien en quien confiar, alguien con integridad, alguien que no traicionará a esta familia». Manuel sintió el peso de esas palabras. «No los decepcionaré». «Lo sé», dijo Rodrigo, «porque si fueras el tipo de hombre que decepciona, no estarías aquí». Al año de haber salvado a Sofía, Manuel era irreconocible. Ya no era el conserje con uniforme gastado, era el protegido de Eduardo Salazar, vestido en trajes hechos a la medida, asistiendo a juntas de alto nivel, tomando decisiones que movían millones de pesos. Su hermana Lucía se había graduado de enfermería con honores, gracias a la beca completa que Eduardo había organizado anónimamente. Vivía ahora en un departamento hermoso cerca del hospital donde trabajaba. Pero Manuel nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando su viejo vecindario, ayudando a familias que conocía, pagando facturas médicas de gente que nunca sabría quién era su benefactor. «Nunca pierdas eso», le dijo Eduardo una tarde, cuando se enteró. «Ese es tu verdadero poder, no el dinero, no el título, sino el corazón que se niega a endurecerse». Y entonces, un mes después de esa conversación, Eduardo Salazar sufrió un infarto masivo.
Lo encontraron en su biblioteca, rodeado de libros, con una sonrisa pacífica en el rostro. Murió como había vivido, en sus propios términos. El funeral fue un asunto de Estado. Presidentes, magnates, celebridades, todos vinieron a rendir homenaje al titán que había construido un imperio con manos quemadas y corazón inquebrantable. Pero cuando leyeron el testamento, el mundo empresarial quedó en shock. Eduardo Salazar había dejado el control mayoritario de Salazar Industries a su hijo, como se esperaba, pero había creado un fideicomiso especial de 100 millones de pesos específicamente para Manuel Cordero, el hombre que me recordó por qué construí todo esto, para proteger a la familia. Y además, había designado a Manuel como su ejecutor testamentario personal, junto con Rodrigo. Los tiburones corporativos no podían creerlo. ¿Un ex conserje controlando parte del legado de Eduardo Salazar? Pero Rodrigo sabía que su padre había visto en Manuel lo que otros no podían ver, potencial puro, sin corromper por la avaricia o ambición vacía. En el funeral, Manuel dio un discurso que hizo llorar a hombres que no habían derramado una lágrima en décadas. Eduardo Salazar me salvó la vida, dijo, su voz resonando en la catedral. No de un incendio, sino de algo peor, una vida sin propósito. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el legado de bondad que dejas atrás. Y prometo, con cada fibra de mi ser, honrar ese legado. Hacer que cada decisión, cada acción, refleje la integridad que él me enseñó. Sofía, sentada en la primera fila entre su padre y Manuel, lloraba en silencio, porque entendía, incluso a sus 8 años, que había presenciado algo raro y hermoso, una cadena de bondad que se extendía a través de generaciones. 5 años después, Manuel Cordero se había convertido en uno de los empresarios más respetados del país. Había tomado el fideicomiso de Eduardo y lo había multiplicado por 10, invirtiendo en negocios que no solo generaban ganancias, sino que creaban empleos, ayudaban a comunidades, levantaban a familias de la pobreza. Había fundado una organización sin fines de lucro llamada Manos Valientes que entrenaba a personas de bajos recursos en habilidades empresariales, les daba préstamos sin intereses y los mentoreaba hacia el éxito. Pero más importante, se había convertido en el mentor de otros. Docenas de jóvenes de vecindarios olvidados ahora trabajaban en Salazar Industries gracias a él. Cientos de familias habían salido de la pobreza gracias a los programas que había creado. Rodrigo y Manuel se habían vuelto más que socios, eran hermanos, unidos por la tragedia, forjados por el propósito común. Y Sofía, ahora de 13 años, había encontrado en Manuel no solo al hombre que le salvó la vida, sino al tío, al mentor, al amigo que la había ayudado a sanar después de perder a su madre. Una tarde, los tres estaban en la terraza de la mansión Salazar, el mismo lugar donde Rodrigo y Manuel habían tenido su primera conversación real. ¿Recuerdan ese día?, preguntó Manuel, cuando me preguntaste por qué hacían todo esto por mí. Rodrigo sonrió. Y dijiste que era más de lo que merecías. Estaba equivocado. No era más de lo que merecía. Era exactamente lo que necesitaba para convertirme en quien debía ser. Sofía, más madura de lo que su edad sugería, miró a Manuel con esos ojos que había heredado de su madre. «Manuel, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, princesa». ¿Alguna vez te arrepientes de haber roto esa ventana, de haber arriesgado tu vida por alguien que no conocías? Manuel la miró, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Nunca, ni un segundo. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque en ese momento no pensé en mí, pensé en ti, en que eras solo una niña, en que merecías vivir, crecer, soñar. Y resultó que al salvarte, me salvé a mí mismo. Me diste un propósito que nunca supe que estaba buscando. Mi abuelo decía lo mismo, intervino Rodrigo. Decía que tú le recordaste por qué había construido todo esto.
no por el dinero, sino por la capacidad de hacer el bien. Manuel asintió. Eduardo fue el padre que nunca tuve. Me enseñó que el éxito sin propósito es solo ruido, pero el propósito con recursos puede cambiar el mundo. Esa noche, Manuel regresó a su departamento. Ya no el viejo edificio con goteras, sino un lugar hermoso que había comprado para Lucía y para él. Pero, a pesar de la riqueza, a pesar del éxito, había mantenido algo de su vieja habitación. Una fotografía. Era del día del accidente. Un fotógrafo del periódico la había tomado. Manuel, cubierto de hollín y sangre, sosteniendo a Sofía contra su pecho mientras el Mercedes explotaba detrás de ellos. La imagen había dado la vuelta al mundo, había ganado premios, había inspirado a miles. Pero para Manuel era un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, de que el heroísmo no es pensar en consecuencias, sino actuar cuando otros se paralizan, de que un momento de valentía puede crear ondas que se extienden por décadas. Su teléfono sonó. Era Rodrigo. «Manuel, perdón por llamar tan tarde». «No hay problema. ¿Qué pasó?» «Solo quería darte las gracias. Sé que lo digo seguido, pero nunca es suficiente». Gracias por salvar a mi hija. Gracias por honrar el legado de mi padre. Gracias por ser el hombre que eres. Manuel sintió un nudo en la garganta. Rodrigo, tú y tu padre me dieron una vida que nunca soñé tener. Yo debería estar agradeciéndote. Entonces estamos empatados. Ambos rieron, ese tipo de risa que viene después de compartir dolor y triunfo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Manuel. Que todo comenzó porque decidí no ser un cobarde. Esa única decisión cambió todo. No fue solo esa decisión, corrigió Rodrigo. Fue cada decisión después. Elegiste la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el egoísmo, el propósito sobre el beneficio. Esas decisiones te convirtieron en quien es. Eduardo me enseñó bien. Y ahora tú estás enseñando a otros. El ciclo continúa. 10 años después del accidente, Manuel Cordero organizó un evento que sacudió el mundo empresarial. Una gala benéfica en honor a Eduardo Salazar. Pero no era una gala común. Era una subasta donde los artículos no eran arte o joyas, sino oportunidades. Oportunidades de mentoría, oportunidades de empleo, oportunidades de educación para jóvenes de comunidades marginadas. Los magnates pujaron millones, y cada centavo fue directamente a la Fundación Manos Valientes. En el escenario, Manuel dio un discurso que sería recordado durante generaciones. Hace 10 años, yo era un conserje. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Y entonces, en un momento de caos y fuego, tomé una decisión. No fue una decisión calculada. No pensé en recompensas o consecuencias. Solo vi a una niña que necesitaba ayuda. Y actué. Esa decisión me dio todo esto, pero no porque mereciera una recompensa, sino porque un hombre extraordinario, Eduardo Salazar, decidió verme no como un conserje, sino como un ser humano con potencial. Me dio la oportunidad que nadie más me había dado, y esa oportunidad cambió mi vida. Esta noche, quiero crear esas oportunidades para otros, porque el mundo está lleno de Manueles, personas brillantes, trabajadoras, honestas, que solo necesitan una oportunidad. Y si tenemos el privilegio de tener recursos, tenemos la responsabilidad de extender la mano. La sala estalló en aplausos que duraron 5 minutos. Sofía, ahora de 17 años y ya mostrando el liderazgo que algún día la convertiría en CEO, se paró junto a Manuel en el escenario. Mi abuelo me dijo una vez, habló con voz clara y firme, que la verdadera medida de un hombre no es cuánto tiene, sino cuánto da. Manuel Cordero ha dado todo, su tiempo, su corazón, su vida entera, para honrar un legado y crear otro.
Y yo prometo, cuando llegue mi turno de liderar esta empresa, seguiré ese mismo camino. El orgullo brillaba en los ojos de Rodrigo, sentado en la primera fila. Y Manuel, mirando a esa joven que había sacado de las llamas hace una década, sintió que Eduardo estaba ahí, en el espíritu de ese momento, sonriendo. Años más tarde, cuando Manuel tenía 60 años, fue invitado a dar un discurso de graduación en la universidad más prestigiosa del país. Se paró frente a miles de graduados, jóvenes llenos de ambición y sueños, y les contó su historia. No la versión glamurosa que aparecía en las revistas, sino la verdad cruda. Yo era un conserje, y no había nada malo con eso. El trabajo honesto nunca es vergonzoso. Pero sabía que había más dentro de mí, más que podía dar al mundo. Solo necesitaba la oportunidad. Esa oportunidad vino en la forma de un momento terrible. Un auto en llamas, una niña gritando. Y 50 personas mirando sin hacer nada. Pude haber sido la persona 51. Pude haber pensado en mi seguridad, en mi vida, en las consecuencias. Pero no lo hice. Actué, y esa acción única creó una cadena de eventos que me llevó aquí, frente a ustedes. Así que mi consejo es simple. Cuando la vida les presente un momento de verdad, cuando vean injusticia o necesidad o dolor, no sean la persona que mira, sean la persona que actúa. Porque nunca saben qué puertas abrirá ese acto de valentía, qué vidas cambiarán, qué legado crearán. El heroísmo no es para superhéroes, es para personas comunes que toman decisiones extraordinarias. Y todos ustedes tienen ese poder. La pregunta es, ¿lo usarán? El silencio que siguió fue absoluto, y entonces una ovación que sacudió las paredes. Después del discurso, una joven estudiante se acercó tímidamente. «Señor Cordero, yo vengo de un barrio pobre. Trabajo de noche para pagar mi educación. A veces siento que no pertenezco aquí, que nunca seré suficiente». Manuel la miró con ojos amables. «¿Cómo te llamas?» «Valeria». «Valeria, déjame decirte algo. La persona más rica que conozco nació en una choza de lámina. La persona más sabia que conocí solo tenía educación primaria. Y yo, que ahora hablo en universidades, solía limpiar sus baños. El lugar de donde vienes no determina a dónde puedes llegar. Solo determina qué tan valioso será el viaje. Sigue luchando, sigue creyendo, y cuando llegues a la cima, no olvides a los que vienen detrás de ti». Valeria tenía lágrimas en los ojos. «No lo olvidaré, se lo prometo». Y Manuel supo, observándola alejarse, que el legado de Eduardo continuaría, que las ondas del bien seguirían extendiéndose, tocando vidas que ni siquiera podía imaginar. Después, en su cumpleaños número 65, Manuel recibió una sorpresa. Sofía, ahora CEO de Salazar Industries y una de las mujeres más poderosas del continente, había organizado una ceremonia privada en la mansión. Cuando Manuel llegó, el jardín estaba lleno de personas. Pero no eran magnates o celebridades. Eran las familias que había ayudado, los jóvenes que había mentoreado, las comunidades que había levantado. Cientos de personas cuyas vidas había tocado, todas ahí para decir gracias. Sofía se acercó, ya no la niña de 7 años, sino una mujer de 27, fuerte y brillante. «Hay alguien que quiere verte», dijo con una sonrisa misteriosa. Guió a Manuel hacia el centro del jardín, donde había una estatua cubierta con una sábana blanca. «Hace 10 años, mi abuelo creó un fideicomiso para ti. Hoy, el Consejo Directivo de Salazar Industries votó unánimemente crear algo más permanente». Jaló la sábana, revelando una estatua de bronce de 3 metros de altura. Era Manuel, más joven, rompiendo una ventana, sacando a una niña de las llamas. En la base, una placa decía: «Manuel Cordero, el héroe que nos enseñó que la valentía no necesita título y que la bondad es el verdadero poder». Manuel no podía hablar, las lágrimas corrían libremente por su rostro.
Rodrigo se acercó, ahora con cabello gris, pero ojos que brillaban con vida renovada. Mi padre decía que construyó su imperio para proteger a la familia, pero tú nos enseñaste que la familia no es solo sangre, es todos aquellos que eliges amar y proteger. Y hoy, todos nosotros somos familia gracias a ti. Manuel miró alrededor, vio a Lucía, su hermana, ahora directora de un hospital. Vio a los cientos de jóvenes que había mentoreado, muchos de ellos ahora exitosos empresarios, doctores, líderes. Vio a las familias sonriendo, seguras, prósperas. Y supo que Eduardo había tenido razón. El verdadero legado no estaba en edificios o cuentas bancarias. Estaba en las vidas cambiadas, en los corazones tocados, en la cadena interminable de bondad que se extendía de generación en generación. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Gracias por creer en un conserje que solo hizo lo correcto. Sofía lo abrazó fuerte. No, papá, dijo, usando el título que había empezado a usar años atrás. Gracias a ti por salvarnos a todos. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, rodeado de amor y gratitud, Manuel Cordero supo que su vida había valido la pena. Que el niño pobre que había crecido limpiando pisos había dejado una huella en el mundo que ningún millonario podría comprar. Había probado que el heroísmo no está reservado para los poderosos, que la bondad es más fuerte que cualquier imperio, y que a veces un solo acto de valentía puede encender una llama que ilumina generaciones. Esa llama seguiría ardiendo mucho después de que él se fuera. Porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No construyen monumentos a sí mismos, construyen futuros para otros. Y ese es el legado más rico de todos. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Manuel. Eduardo lo tomó bajo su ala como había prometido, y descubrió rápidamente que Manuel tenía algo que muchos MBAs de universidades caras no tenían: sentido común. Le enseñó a leer estados financieros, a entender el flujo de efectivo, a identificar oportunidades de inversión. Le mostró cómo negociar, cómo leer a las personas, cómo saber cuándo alguien estaba mintiendo o diciendo la verdad. Pero más importante, Eduardo le enseñó filosofía. Los negocios no son solo números, le decía, son personas. Y si tratas bien a las personas, los números se cuidan solos. Manuel absorbía todo como una esponja. Se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar, asistía a reuniones con Eduardo durante el día, y por las noches leía libros que el viejo le recomendaba. Rodrigo observaba el progreso con una mezcla de asombro y respeto. Este hombre que había sido conserje 6 meses antes, ahora participaba en discusiones estratégicas y hacía preguntas que los ejecutivos con doctorados no se atrevían a hacer. «Es extraordinario», le dijo Rodrigo a su padre una tarde. «Tiene instinto natural para esto». «Lo sé», respondió Eduardo con orgullo. «Me recuerda a mí a su edad, hambriento, pero humilde». Ambicioso, pero ético. Pero no todo era trabajo. Sofía, quien había quedado devastada por la muerte de su madre, encontró en Manuel una presencia reconfortante. Los fines de semana, cuando Manuel venía a la mansión para sus lecciones con Eduardo, Sofía corría a recibirlo. «Manuel, ¿vas a quedarte a cenar?» «Si tu papá me invita», respondía él con una sonrisa. Y Rodrigo siempre invitaba, porque veía cómo su hija se iluminaba alrededor de Manuel, cómo volvía a sonreír, cómo volvía a ser niña en lugar de la criatura triste y asustada en la que se había convertido después del accidente. Una noche, después de la cena, Rodrigo y Manuel se quedaron en la terraza mientras Sofía dormía. «Ella lo quiere mucho», dijo Rodrigo, observando las luces de la ciudad abajo. «Y yo a ella», respondió Manuel honestamente. «Es una niña especial». «Lo es, y ha tenido que crecer demasiado rápido». Hubo un silencio cómodo. «Señor Salazar, ¿puedo preguntarle algo?» «Por favor, llámame Rodrigo». «Y sí». «¿Por qué hacen todo esto por mí? Salvé a Sofía, es verdad,
Pero todo esto, las lecciones, las oportunidades, la confianza, es más de lo que merezco. Rodrigo lo miró directamente. Mi padre tiene 82 años. Está enfermo, aunque no lo admita. Y yo soy bueno en negocios, pero mi corazón está roto desde que perdí a Isabela. No puedo ser el hombre que era. Y necesito saber que, cuando mi padre ya no esté, cuando yo no pueda sostener este imperio solo, habrá alguien en quien confiar, alguien con integridad, alguien que no traicionará a esta familia. Manuel sintió el peso de esas palabras. No los decepcionaré. Lo sé, dijo Rodrigo, porque si fueras el tipo de hombre que decepciona, no estarías aquí. Al año de haber salvado a Sofía, Manuel era irreconocible. Ya no era el conserje con uniforme gastado. Era el protegido de Eduardo Salazar, vestido en trajes hechos a la medida, asistiendo a juntas de alto nivel, tomando decisiones que movían millones de pesos. Su hermana Lucía se había graduado de enfermería con honores, gracias a la beca completa que Eduardo había organizado anónimamente. Vivía ahora en un departamento hermoso cerca del hospital donde trabajaba. Pero Manuel nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando su viejo vecindario, ayudando a familias que conocía, pagando facturas médicas de gente que nunca sabría quién era su benefactor. «Nunca pierdas eso», le dijo Eduardo una tarde, cuando se enteró. «Ese es tu verdadero poder. No el dinero, no el título, sino el corazón que se niega a endurecerse». Y entonces, un mes después de esa conversación, Eduardo Salazar sufrió un infarto masivo. Lo encontraron en su biblioteca, rodeado de libros, con una sonrisa pacífica en el rostro. Murió como había vivido, en sus propios términos. El funeral fue un asunto de Estado. Presidentes, magnates, celebridades, todos vinieron a rendir homenaje al titán que había construido un imperio con manos quemadas y corazón inquebrantable. Pero cuando leyeron el testamento, el mundo empresarial quedó en shock. Eduardo Salazar había dejado el control mayoritario de Salazar Industries a su hijo Rodrigo, como se esperaba, pero había creado un fideicomiso especial de 100 millones de pesos específicamente para Manuel Cordero, el hombre que me recordó por qué construí todo esto, para proteger a la familia. Y además había designado a Manuel como su ejecutor testamentario personal junto con Rodrigo. Los tiburones corporativos no podían creerlo. ¿Un ex conserje controlando parte del legado de Eduardo Salazar? Pero Rodrigo sabía que su padre había visto en Manuel lo que otros no podían ver, potencial puro, sin corromper por la avaricia o la ambición vacía. En el funeral, Manuel dio un discurso que hizo llorar a hombres que no habían derramado una lágrima en décadas. «Eduardo Salazar me salvó la vida», dijo, su voz resonando en la catedral. «No de un incendio, sino de algo peor, una vida sin propósito. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el legado de bondad que dejas atrás. Y prometo, con cada fibra de mi ser, honrar ese legado. Hacer que cada decisión, cada acción refleje la integridad que él me enseñó». Sofía, sentada en la primera fila entre su padre y Manuel, lloraba en silencio, porque entendía, incluso a sus 8 años, que había presenciado algo raro y hermoso, una cadena de bondad que se extendía a través de generaciones. 5 años después, Manuel Cordero se había convertido en uno de los empresarios más respetados del país. Había tomado el fideicomiso de Eduardo y lo había multiplicado por 10, invirtiendo en negocios que no solo generaban ganancias, sino que creaban empleos, ayudaban a comunidades, levantaban a familias de la pobreza. Había fundado una organización sin fines de lucro llamada Manos Valientes, que entrenaba a personas de bajos recursos en habilidades empresariales, les daba préstamos sin intereses y los mentoreaba hacia el éxito.
Pero más importante, se había convertido en el mentor de otros. Docenas de jóvenes de vecindarios olvidados ahora trabajaban en Salazar Industries gracias a él. Cientos de familias habían salido de la pobreza gracias a los programas que había creado. Rodrigo y Manuel se habían vuelto más que socios. Eran hermanos, unidos por la tragedia, forjados por el propósito común. Y Sofía, ahora de 13 años, había encontrado en Manuel no solo al hombre que le salvó la vida, sino al tío, al mentor, al amigo que la había ayudado a sanar después de perder a su madre. Una tarde, los tres estaban en la terraza de la mansión Salazar, el mismo lugar donde Rodrigo y Manuel habían tenido su primera conversación real. ¿Recuerdan ese día?, preguntó Manuel, cuando me preguntaste por qué hacían todo esto por mí. Rodrigo sonrió. Y dijiste que era más de lo que merecías. Estaba equivocado. No era más de lo que merecía, era exactamente lo que necesitaba para convertirme en quien debía ser. Sofía, más madura de lo que su edad sugería, miró a Manuel con esos ojos que había heredado de su madre. Manuel, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, princesa. ¿Alguna vez te arrepientes de haber roto esa ventana? ¿De haber arriesgado tu vida por alguien que no conocías? Manuel la miró, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Nunca, ni un segundo. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque en ese momento no pensé en mí, pensé en ti, en que eras solo una niña, en que merecías vivir, crecer, soñar. Y resultó que al salvarte, me salvé a mí mismo. Me diste un propósito que nunca supe que estaba buscando. Mi abuelo decía lo mismo, intervino Rodrigo. Decía que tú le recordaste por qué había construido todo esto, no por el dinero, sino por la capacidad de hacer el bien. Manuel asintió. Eduardo fue el padre que nunca tuve. Me enseñó que el éxito sin propósito es solo ruido, pero el propósito con recursos puede cambiar el mundo. Esa noche, Manuel regresó a su departamento. Ya no el viejo edificio con goteras, sino un lugar hermoso que había comprado para Lucía y para él. Pero a pesar de la riqueza, a pesar del éxito, había mantenido algo de su vieja habitación. Una fotografía. Era del día del accidente. Un fotógrafo del periódico la había tomado. Manuel, cubierto de hollín y sangre, sosteniendo a Sofía contra su pecho mientras el Mercedes explotaba detrás de ellos. La imagen había dado la vuelta al mundo. Había ganado premios, había inspirado a miles. Pero para Manuel era un recordatorio. Un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. De que el heroísmo no es pensar en consecuencias, sino actuar cuando otros se paralizan. De que un momento de valentía puede crear ondas que se extienden por décadas. Su teléfono sonó. Era Rodrigo. Manuel, perdón por llamar tan tarde. No hay problema. ¿Qué pasó? Solo quería darte las gracias. Sé que lo digo seguido, pero nunca es suficiente. Gracias por salvar a mi hija. Gracias por honrar el legado de mi padre. Gracias por ser el hombre que eres. Manuel sintió un nudo en la garganta. Rodrigo, tú y tu padre me dieron una vida que nunca soñé tener. Yo debería estar agradeciéndote. Entonces estamos empatados. Ambos rieron. Ese tipo de risa que viene después de compartir dolor y triunfo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Manuel. Que todo comenzó porque decidí no ser un cobarde. Esa única decisión cambió todo. No fue solo esa decisión, corrigió Rodrigo. Fue cada decisión después. Elegiste la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el egoísmo, el propósito sobre el beneficio. Esas decisiones te convirtieron en quien eres. Eduardo me enseñó bien. Y ahora tú estás enseñando a otros. El ciclo continúa. 10 años después del accidente, Manuel Cordero organizó un evento que sacudió el mundo empresarial. Una gala benéfica en honor a Eduardo Salazar. Pero no era una gala común. Era una subasta donde los artículos no eran arte o joyas, sino oportunidades. Oportunidades de mentoría, oportunidades de empleo,
oportunidades de educación para jóvenes de comunidades marginadas. Los magnates pujaron millones, y cada centavo fue directamente a la Fundación Manos Valientes. En el escenario, Manuel dio un discurso que sería recordado durante generaciones. Hace 10 años, yo era un conserje. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Y entonces, en un momento de caos y fuego, tomé una decisión. No fue una decisión calculada. No pensé en recompensas o consecuencias. Solo vi a una niña que necesitaba ayuda y actué. Esa decisión me dio todo esto, pero no porque mereciera una recompensa, sino porque un hombre extraordinario, Eduardo Salazar, decidió verme no como un conserje, sino como un ser humano con potencial. Me dio la oportunidad que nadie más me había dado, y esa oportunidad cambió mi vida. Esta noche quiero crear esas oportunidades para otros, porque el mundo está lleno de Manueles, personas brillantes, trabajadoras, honestas, que solo necesitan una oportunidad. Y si tenemos el privilegio de tener recursos, tenemos la responsabilidad de extender la mano. La sala estalló en aplausos que duraron 5 minutos. Sofía, ahora de 17 años y ya mostrando el liderazgo que algún día la convertiría en CEO, se paró junto a Manuel en el escenario. Mi abuelo me dijo una vez, habló con voz clara y firme, que la verdadera medida de un hombre no es cuánto tiene, sino cuánto da. Manuel Cordero ha dado todo, su tiempo, su corazón, su vida entera para honrar un legado y crear otro. Y yo prometo, cuando llegue mi turno de liderar esta empresa, seguiré ese mismo camino. El orgullo brillaba en los ojos de Rodrigo, sentado en la primera fila. Y Manuel, mirando a esa joven que había sacado de las llamas hace una década, sintió que Eduardo estaba ahí, en el espíritu de ese momento, sonriendo. Años más tarde, cuando Manuel tenía 60 años, fue invitado a dar un discurso de graduación en la universidad más prestigiosa del país. Se paró frente a miles de graduados, jóvenes llenos de ambición y sueños, y les contó su historia. No la versión glamurosa que aparecía en las revistas, sino la verdad cruda. Yo era un conserje, y no había nada malo con eso. El trabajo honesto nunca es vergonzoso. Pero sabía que había más dentro de mí, más que podía dar al mundo. Solo necesitaba la oportunidad. Esa oportunidad vino en la forma de un momento terrible. Un auto en llamas, una niña gritando, y 50 personas mirando sin hacer nada. Pude haber sido la persona 51. Pude haber pensado en mi seguridad, en mi vida, en las consecuencias. Pero no lo hice. Actué. Y esa acción única creó una cadena de eventos que me llevó aquí, frente a ustedes. Así que mi consejo es simple. Cuando la vida les presente un momento de verdad, cuando vean injusticia o necesidad o dolor, no sean la persona que miran, sean la persona que actúa. Porque nunca saben qué puertas abrirá ese acto de valentía, qué vidas cambiarán, qué legado crearán. El heroísmo no es para superhéroes, es para personas comunes que toman decisiones extraordinarias. Y todos ustedes tienen ese poder. La pregunta es, ¿lo usarán? El silencio que siguió fue absoluto, y entonces una ovación que sacudió las paredes. Después del discurso, una joven estudiante se acercó tímidamente. Señor Cordero, yo vengo de un barrio pobre. Trabajo de noche para pagar mi educación. A veces siento que no pertenezco aquí, que nunca seré suficiente. Manuel la miró con ojos amables. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, déjame decirte algo. La persona más rica que conozco nació en una choza de lámina. La persona más sabia que conocí solo tenía educación primaria. Y yo, que ahora hablo en universidades, solía limpiar sus baños. El lugar de donde vengas no determina a dónde puedes llegar, solo determina qué tan valioso será el viaje. Sigue luchando, sigue creyendo, y cuando llegues a la cima, no olvides a los que vienen detrás de ti.
Valeria tenía lágrimas en los ojos. No lo olvidaré, se lo prometo. Y Manuel supo, observándola alejarse, que el legado de Eduardo continuaría, que las ondas del bien seguirían extendiéndose tocando vidas que ni siquiera podía imaginar. En su cumpleaños número 65, Manuel recibió una sorpresa. Sofía, ahora CEO de Salazar Industries y una de las mujeres más poderosas del continente, había organizado una ceremonia privada en la mansión. Cuando Manuel llegó, el jardín estaba lleno de personas, pero no eran magnates o celebridades, eran las familias que había ayudado, los jóvenes que había mentorado, las comunidades que había levantado, cientos de personas cuyas vidas había tocado, todas ahí para decir gracias. Sofía se acercó, ya no la niña de 7 años, sino una mujer de 27, fuerte y brillante. «Hay alguien que quiere verte», dijo con una sonrisa misteriosa. Guió a Manuel hacia el centro del jardín, donde había una estatua cubierta con una sábana blanca. «Hace 10 años, mi abuelo creó un fideicomiso para ti. Hoy, el Consejo Directivo de Salazar Industries votó unánimemente crear algo más permanente». Jaló la sábana, revelando una estatua de bronce de 3 metros de altura. Era Manuel, más joven, rompiendo una ventana, sacando a una niña de las llamas. En la base, una placa decía: «Manuel Cordero, el héroe que nos enseñó que la valentía no necesita título y que la bondad es el verdadero poder». Manuel no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Rodrigo se acercó, ahora con cabello gris, pero ojos que brillaban con vida renovada. «Mi padre decía que construyó su imperio para proteger a la familia, pero tú nos enseñaste que la familia no es solo sangre, es todos aquellos que eliges amar y proteger. Y hoy, todos nosotros somos familia gracias a ti». Manuel miró alrededor. Vio a Lucía, su hermana, ahora directora de un hospital. Vio a los cientos de jóvenes que había mentorado, muchos de ellos ahora exitosos empresarios, doctores, líderes. Vio a las familias sonriendo, seguras, prósperas, y supo que Eduardo había tenido razón. El verdadero legado no estaba en edificios o cuentas bancarias, estaba en las vidas cambiadas, en los corazones tocados. En la cadena interminable de bondad que se extendía de generación en generación. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias por creer en un conserje que solo hizo lo correcto». Sofía lo abrazó fuerte. «No, papá», dijo, usando el título que había empezado a usar años atrás. «Gracias a ti, por salvarnos a todos». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, rodeado de amor y gratitud, Manuel Cordero supo que su vida había valido la pena. Que el niño pobre que había crecido limpiando pisos había dejado una huella en el mundo que ningún millonario podría comprar. Había probado que el heroísmo no está reservado para los poderosos, que la bondad es más fuerte que cualquier imperio, y que a veces un solo acto de valentía puede encender una llama que ilumina generaciones. Esa llama seguiría ardiendo mucho después de que él se fuera, porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No construyen monumentos a sí mismos, construyen futuros para otros. Y ese es el legado más rico de todos.